Gracias por continuar con nosotros aquí en Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en este espacio de análisis político un buen amigo ya, colaborador, y por ahí ya tenemos un ratito de no coincidir en este espacio con Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. ¿Cómo estás, Ombudsperson? Porque ahora ya es Ombudsperson. ¿Cómo estás, amigo? Muy contento de estar aquí en Círculo de Poder, Rolando, Héctor, a todo este equipo de trabajo y pues también aprovechar para mandarle un saludo a tu distinguida audiencia del 107.7 FM Éxtasis Digital. Te agradezco mucho. Pues ya tiene yo creo que como un añito por ahí que no nos reuníamos. Entre el tema de la pandemia y todo, tuvo una reconfiguración política social, ¿no? Desde las elecciones para acá, muchos temas que se han ido ahí presurizando y otros temas que se han ido dirimiendo. Y al final de cuentas el tema institucional y el tema de los derechos humanos no es un asunto menor. Pero quiero empezar con una nota que, bueno, fue el día de hoy, lo platicamos ahorita, el día de hoy acaparó, y creo que hay que retomarla con el sentido estricto de lo que es. El día de hoy la Suprema Corte de Justicia avala el presupuesto propiamente de la Comisión de Derechos Humanos. Determina que el Poder Ejecutivo debe de facultarle en el tema del presupuesto a lo que se requiere para que ustedes puedan operar. Y es un tema importante, porque independientemente de que los diputados se van a volver a tener que entrampar, decía Oscar Cano el jueves pasado, que el asunto del presupuesto les había complicado un poco, la resolución precisamente de la Suprema en favor del tribunal del Poder Judicial, en este caso el de ustedes también. Pero es una buena noticia para ustedes porque al final de cuentas quiere decir que en el tema económico van a tener el equilibrio que estaban buscando. ¿Qué lectura darle? Sí, en efecto, pues mira, la situación es muy sencilla. El artículo 102, apartado B de la Constitución Federal, establece que las legislaturas locales no nada más deben de prever organismos autónomos protectores de derechos humanos, sino que además se debe de garantizar su autonomía. Y una de las principales áreas de vulnerabilidad de una autonomía es justo la financiera. Lo que hasta antes de esta decisión había ocurrido era que el Poder Ejecutivo asignaba el presupuesto que consideraba debe tener la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Nosotros planteamos que esto era inconstitucional, que la asignación presupuestal debe de ser la necesaria y suficiente, pero desde el Congreso del Estado a través de las y los diputados, quienes asignen un presupuesto que sea el necesario, el suficiente para que cumplamos con nuestra labor. Al final de cuentas, esto de lo que se trata es de fortalecer a la institución, de que se respete la autonomía y de que un poder de los que son vigilados por la propia comisión no intervenga en la asignación de nuestro presupuesto. Hoy la Corte nos da la razón, lo establece de esta manera, y por lo que tiene que ver con el actual presupuesto 2021, que fue el impugnado, que ya prácticamente terminó. La sentencia, en lo que en sus efectos implica, es que se deje sin efectos el rubro asignado a la comisión y que el Congreso haga la asignación en términos de la propuesta, la solicitud que nosotros le hicimos en su oportunidad. Y el otro efecto importante hacia el futuro es que ya no va a poder seguir esta dinámica en donde el Poder Ejecutivo asignaba el presupuesto que consideraba, ¿no? Ahora tiene que ser, se debe de respetar, se debe de atender la propuesta que hacemos desde la Comisión, porque somos quienes conocemos la realidad financiera, y ya el Congreso es quien nos determinará, nos asignará lo necesario. ¿Para qué? Para que tengamos un edificio propio. Hoy por hoy la Comisión de Derechos Humanos, a casi 3 décadas de su existencia, no cuenta con un edificio propio. Sí, tienen que rentar. Tenemos que rentar o estar en algunos casos en comodato. No se tiene el recurso suficiente para la contratación del personal calificado y profesional, con un grado de profesionalismo necesario en lo que es tan técnico como es el conocimiento de derechos humanos, la adquisición de mobiliario, de equipo, de vehículos, en fin, todo aquello que se requiere para dar un buen servicio. El recurso que se asigna a la Comisión de Derechos Humanos no es sencillamente no es que no tenga una racionalidad, sino que se tiene que traducir en beneficios sociales, ¿no? Y entonces, frente a la cantidad de usuarios que cada vez más se acercan a la comisión porque nos ven como una instancia en donde pueden resolver un problema que les aqueja en materia de derechos humanos, ven esa última institución que les puede ayudar, y hemos poco a poco ganado esta confianza, se está acercando más gente y tenemos que acercar el servicio a la ciudadanía, tenemos que tener mayor presencia en las distintas regiones de nuestra entidad.
tenemos hoy por hoy, hasta hoy se ha tenido el presupuesto más deficitario del país. Oye, con eso te digo mucho, ¿no? No quiero dejar pasar. El jueves vino aquí Oscar Cano, el diputado Oscar Cano, y nos decía que precisamente el fallo de la Suprema Corte en base al presupuesto del Poder Judicial replanteaba, pero que habían hablado con Rubén Jasso, el presidente, y que llegando a un convenio de decirle, pues ya pasó este año, borrón y cuenta nueva a partir del 22. En ese sentido, ¿tú van a tomar una postura parecida o en qué sentido va a ser? Porque al final de cuentas, pues ya el 21 ya terminó, ¿no? Se entiende que ya poco podrán tener de dónde echar mano. Va a haber un convenio en ese sentido, pues como diciendo, bueno, pues ya, lo pasado y borrón y cuenta nueva y a partir del 22 se replantea, ¿o cuál es la posición que van a tomar? No, la apertura al diálogo siempre se debe de privilegiar, siempre se trata de generar condiciones en las que se fortalezca la institución, se respeten las autonomías, pero también ser conscientes de la realidad económica del Estado, ¿no? Las y los diputados tienen esa tarea que no es sencilla, ¿no? Y nosotros somos conscientes de esa circunstancia, pero también creo que en este diálogo se debe de tener en cuenta y no pasar inadvertido que de lo que estamos hablando es de una institución, la Comisión de Derechos Humanos, que históricamente ha sido, insisto, la más castigada del país. Sí. No hay otra comisión con una asignación presupuestal tan baja. Lo que más es histórico ese la tema. Media es de 100 millones de pesos. Nosotros tenemos asignados 15.8 millones. Imagínate, de eso se está hablando. Ese es el efecto de la sentencia. Y bueno, a esto se suman inclusive demandas que tenemos por nuestros trabajadores, en donde están reclamando lo que consideran justo en términos de retribución por el trabajo que realizan. Siempre debe haber una proporcionalidad entre el trabajo que se realiza y lo que se recibe. Nuestros trabajadores, que son quienes hacen la tarea de la comisión, hoy por hoy reciben, por decirte así a grandes rasgos, una tercera parte de lo que un equivalente de responsabilidad tiene en otras instituciones como el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la responsabilidad no es menor. Nosotros ya tenemos planteamientos en este sentido de amparos promovidos que también nos conflictúan un poco, y bueno, todos estos elementos en la ecuación tienen que ser tomados en cuenta a la hora de que se replantee nuestro presupuesto 2021 y en lo subsecuente el 2022 y los que sigan, ¿no? Israel, en días pasados acudiste a este ejercicio que el Congreso estuvo convocando a las personas titulares de dependencias para platicar sobre el presupuesto. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cómo te fue? ¿Qué te comentaron los diputados? La verdad es que fue un ejercicio inédito. Al menos yo no tengo noticia, no tengo registro de que se haya tomado en cuenta por parte de las y los legisladores a la Comisión de Derechos Humanos para exponer justo su realidad, lo que estamos comentando en este momento, ¿no? Entonces yo celebro esa iniciativa, esa apertura, eso da cuenta de un liderazgo, de que las cosas se están tratando de hacer diferente en el Congreso del Estado. Se nos dio esta oportunidad y pudimos exponer la realidad, la crisis financiera que vive el Instituto, porque adicional a lo que les vengo comentando, aumenta la inflación, aumentan los costos de los productos, los insumos, los servicios, las cargas que se tienen en materia de seguridad social, las jubilaciones, y con un presupuesto que en una década no ha aumentado, pues es muy difícil seguir operando, y les hice ver que se tiene que lograr el rescate de la comisión. Si no se rescata, la comisión en muy breve tiempo va a colapsar, no va a tener el recurso para dar el servicio que merece la ciudadanía. Al final de cuentas, fortalecer a la comisión es fortalecer a quienes de alguna manera estamos llamados a responder, ¿no? Y fíjate que creo que es un ejercicio, bien lo dices también, Héctor, el hecho de primero mediatizar, en qué sentido abrir y empezar a generar, a habilitar y a socializar todo este tipo de información, porque la gente desconoce mucho del asunto, pero también de pronto los titulares de las áreas, pues tú haces tu cartita de Santa Claus y la envías, pero muchas veces ellos leen el número frío y dicen, no, pues mucho dinero, por decir algo, 15, 30 millones de pesos para la comisión, ¿para qué? Cuando te sientas con ellos y socializas ya es diferente, porque al final de cuentas la percepción, y eso te ayuda a generar una percepción totalmente diferente y a lo mejor hasta sensibilizar de parte de, en ese caso del legislativo, para que digan, ok, es justificado en que, y a lo mejor te apoyen, aunque no voy a decir debilitar, pero pues que quiten dinero de otra parte. Es un ejercicio creo que bastante sano e inteligente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo celebro, insisto, esta apertura. Nos fue muy bien, fueron muy receptivos nuestros representantes en el Congreso. Y bueno, hoy esperemos que tanto con motivo de esta sentencia que se da hoy como en los presupuestos subsecuentes
se tome en cuenta la realidad que vive la Comisión de Derechos Humanos, la crisis financiera que se tiene, se evite el colapso, la podamos rescatar, porque insistimos, es una institución que se debe de fortalecer. Ha dado resultados, con lo que se tiene o con lo que se ha tenido, se ha hecho muchísimo más, hemos hecho cosas que no tienen precedente, hemos ejercido muy racionalmente y muy responsablemente los pocos recursos que se tienen, pero es necesario más, es necesario responder a la sociedad fortaleciendo a la institución y bueno, esperemos que en los próximos días esto se materialice y se haga una realidad, ¿no? Oye, tengo 10 minutos, pero hay un par de temas que no quiero dejar de tocar porque si no se nos va rápido. Apenas hace un par de días y sobre todo porque te estás acercando, y ya lo entenderá ahorita la audiencia, son las autoridades de proximidad. Hace un par de días firmaste un convenio con Jutepec para certificar a los servidores públicos en materia de derechos humanos. Es un tema interesante porque a final de cuentas, pues el tema de la proximidad, el tema de sensibilizar, el tema de capacitar, ¿no?, a los servidores públicos porque desconocemos y se desconocen este tema de áreas, son situaciones importantes que a final de cuentas pues, son parte de la chamba, con los presupuestos tienen que hacerlo, ¿no? Exacto, mira, a la Comisión de Derechos Humanos casi siempre se le identifica como la instancia en donde emiten recomendaciones. Sí. Y las recomendaciones suponen que existió una violación de derechos humanos. Sin embargo, esto se puede evitar. Nosotros también tenemos la obligación de promover los derechos humanos, de difundirlos y entre otras modalidades está la de la capacitación. Entonces lo que estamos planteando es que a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información mediante un software, una plataforma que estamos ultimando en detalles, estamos definiendo, podamos celebrar un convenio en este primer saque, en este primer inicio con el municipio de Jutepec, que el presidente municipal Rafa Reyes tuvo pues mucho interés en que avanzáramos para que podamos hacer una certificación de la Comisión de Derechos Humanos en materia de respeto por los servidores del municipio en derechos humanos en todas sus áreas, en el servicio público. Estamos todavía definiendo cuáles van a ser los pormenores de este convenio, el número de personas que tendrán que tomar la certificación, un alto porcentaje de las y los servidores públicos, que lo acrediten, que tenga una vigencia anual, que se pueda inclusive llegar a revocar o a perder esta certificación en caso de que reciban una recomendación, ¿no? Okay. Por la violación de un derecho fundamental. Pero bueno, todo esto se inscribe en esa lógica de por qué esperar a que se den las violaciones si muchas veces estas se dan porque no hay capacitación, no hay conocimiento por parte de nuestros servidores públicos y no es su culpa. La culpa es de los patrones, en este caso de las autoridades, porque uno de los derechos y la correlativa obligación de los patrones es capacitar precisamente al servicio público para que se preste de la manera más eficiente, respetando derechos fundamentales, que es al final de cuentas a lo que nos obliga nuestra Constitución, ¿no? Israel, también una pregunta en este sentido. ¿Acudiste a República Dominicana en representación de México? Platícanos sobre estas alianzas que lograste en temas de derechos humanos. ¿Qué es lo que se viene? Sí, con muchísimo gusto tuvimos el honor de representar a todos los organismos locales de nuestro país, defensores de derechos humanos, ante la Federación Iberoamericana de Derechos del Ombudsperson, Federación Iberoamericana del Ombudsperson, que tuvo su congreso, su asamblea y encuentros en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y ahí hicimos grandes alianzas sobre los temas que son centrales en la agenda de México y también del estado de Morelos en materia de derechos de las mujeres, derechos de las personas en situación de movilidad, o mejor conocidos como migrantes, en temas que tienen que ver con la situación de los sistemas de reinserción social y también con la agenda que hemos de alguna manera promovido, en la que hemos estado trazando nuestros ejes de acción desde la Comisión de Derechos Humanos de Morelos en lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBT, TTIQ+. La verdad es que platiqué y las alianzas las hicimos directamente con las y los presidentes nacionales, es decir, los ombudspersons de estos países. Se interesaron muchísimo en nuestro trabajo. Es más, quiero compartirles
que el día de hoy justo platiqué con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica sobre la sentencia de la Corte que hoy resolvió en torno a nuestra autonomía financiera, el presupuesto, porque ella me decía desde República Dominicana que vivía una situación muy similar. Entonces hoy entablamos comunicación para compartir todo este material que al final de cuentas son razones constitucionales que aplican aquí y aplican en otros países. Entonces a lo que quiero llegar es que los planteamientos, los logros, los avances que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos ha tenido están generando eco no nada más a nivel nacional, sino inclusive internacional, ¿no? Oye, estamos hablando con Israel Hernández, ombudsperson en Morelos. Hay un tema que siempre lo hemos platicado fuera, pero creo que es fundamental precisarlo y quiero preguntarte. ¿Falta legislar en favor de la Comisión de los Derechos Humanos? ¿A qué voy? Hablabas de las de las recomendaciones y todo esto, pero al final de cuentas termina siendo una llamada a misa, ¿no? Falta mucha gente, juzgamos, yo me incluyo que le falta dientes a la Comisión de Derechos Humanos para tener facultad hasta de sancionar, pero esto tiene que legislarse. ¿Qué opinión te mereces al respecto? Mira, lo que se tiene que hacer es generar conciencia, que la sociedad fortalezca con la denuncia, con siendo aliada de la comisión en esta labor de exhibir a las autoridades que violan derechos fundamentales. No son simples llamadas a misa, no deberían de ser vistas así. Son la autoridad de la Constitución que a través de la Comisión de Derechos Humanos determina que una autoridad violó algún derecho fundamental y que se debe de reparar, se debe lograr la reparación. Esto está en la Constitución. Son de recomendaciones, desde mi punto de vista, obligatorias. Lo dice la Constitución. Nuestra autoridad está nada menos que en el máximo código político y fundamental del país, que es la Constitución. Ahora, lo que no son no son vinculantes, es decir, que ante la resistencia de la autoridad no se pueden ejecutar como lo son las sentencias. Y no puede ser de otra manera, porque si así fuera, estaríamos sustituyéndonos en la autoridad del Poder Judicial del Estado, del Poder Judicial de la Federación, y se haría un desastre, generaríamos inseguridad jurídica. Lo que sí se puede hacer, y retomo la parte que dices de cómo a través de iniciativas, de reformas, etcétera, es, por ejemplo, por dar una idea, que a lo mejor sean requisito de permanencia en el servicio público, el no haber sido recomendado por una violación grave de derechos humanos, o que sean requisito de ingreso al servicio público, ¿no? Durante alguna temporalidad. Omisión, todo esto que sea sancionable, por lo menos en currículum. Exactamente. Hoy por hoy sí se solicita que se manden a los archivos personales o expedientes personales cuando a una autoridad se le recomienda. Pero bueno, eso queda ahí. Igual y en la legislación se puede establecer que será impedimento para el ingreso, ¿no? Quizás habría que ver ahí los pormenores de una legislación en este sentido para poder acceder al servicio público o para permanecer inclusive al servicio público. No es algo descabellado. Ya sucede, por ejemplo, con los exámenes de control y confianza, ¿no? Okay. Este próximo domingo, 2 de diciembre, llevarán a cabo su primera carrera por derechos humanos. Platícanos en qué consiste esta carrera. 2 minutitos, pero hay que... Pues muy rápidamente, este domingo, 12 de diciembre, en punto de las 7 horas en la ciclopista, vamos a llevar la carrera por nuestros derechos. Es una carrera que está pensada para 10 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata libre e incluyente. Vamos a tener premios para la carrera de 10 kilómetros. En primer lugar, 5,000 pesos, segundo lugar 3,000, tercer lugar 2,000, tanto en las ramas varonil como en la femenil, y en la de 5 kilómetros, primer, segundo y tercer lugar, 2,500, 1,500 y 1,000 pesos respectivamente. Pueden consultarse las bases y se puede hacer el proceso de inscripción en la página de Facebook 10K CDHM, repito, 10K CDHM, y la invitación a todas las amigas y amigos de Éxtasis Digitales para que consulten nuestra página y puedan inscribirse, nos puedan acompañar. Quienes no deseen correr los 10 o 5 kilómetros pueden acompañarnos con sus familias, con sus mascotas, porque va a ser amigable, a que pasemos un momento agradable en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es una fecha muy importante para la Comisión, y que con esta carrera queremos oxigenar y dinamizar un poquito lo que tradicionalmente se hace, poder hacer en un contexto deportivo, ¿no? Y familiar también. Y familiar, el poder correr por nuestros derechos. Es una carrera que estamos haciendo en alianza entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y la Comisión del Deporte del Congreso del Estado, que preside la diputada Luz Dari Quevedo.
Hay que ir a correrla. Y por último, como siempre, insidioso, y no quiero dejar pasar, pero acá fuera del aire, si no mal tengo entendido, entre junio y julio termina ya tu encomienda, pero hay facultad de que puedas por ahí de poder, pues, no reelegirte, pero sí continuar. ¿Tendrías intención de continuar al frente de la Comisión de Derechos Humanos? Sobre todo entendiendo que yo no creo en proyectos de corto plazo, yo creo en proyectos de mediano y largo plazo. Y mediano plazo, pues estás hablando de 6 años, menos, realmente es muy efímero para poder generar las bases. ¿Lo has pensado? Yo siempre voy a estar interesado en la lucha por los derechos fundamentales desde cualquier espacio. Consideramos que tenemos mucho que aportar en esta materia a esta institución, a la comisión como órgano constitucional autónomo o cualquier otra dependencia. A mí me encanta el servicio público y desde luego que no descartamos el poder tener la intención de generar continuidad en un proyecto que, para que se consolide, como bien mencionas, 3 años no son suficientes, se necesita mucho más. En otros lugares del país el promedio es de 5 a 7 años la permanencia de un ombudsperson, con posibilidad inclusive de ratificación. Sí, hay hasta el caso donde es vitalicio, ¿no? Pero bueno, eso sí ya es un poquito extremo. Entonces nos queda poco más de medio año. Lo que sí te puedo decir es que vamos a cerrar con todo el ánimo, con todo el ímpetu de seguir trabajando por las y los morelenses, con iniciativas, con impugnaciones de leyes que consideramos contrarias a la Constitución y violatorias de derechos humanos, con recomendaciones, con investigaciones, con los diagnósticos, con los programas de difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hallar con todo y bueno, si hay condiciones, si las y los diputados en su ánimo está el obsequiarme esta deferencia, pues desde luego que en su momento lo estaremos valorando, ¿no? Y Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, te agradezco, ombudsperson, te agradezco mucho que hayas venido, amigo, y te pido que posteriormente te sigas dando una vueltecita, porque este tema de derechos humanos, aunque mucha gente no lo dimensionamos de todo, es fundamental y le da cierto equilibrio, y no solamente es un tema jurídico, también es un tema hasta moral, ¿no? Que a final de cuentas viene a impulsar, y es un tema interesante. Te agradezco como siempre que has venido. Al contrario, Rolando, Héctor, muchas gracias por esta oportunidad y mi reconocimiento a tu programa, Círculo de Poder, y pues a la hospitalidad también del 107.7 FM. Que son buenos amigos. Te agradezco mucho como siempre, persona. Gracias. Eso es Círculo de Poder. En un momento regresamos.